Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues aquí encantados, como les digo cada día, recibirles con los brazos abiertos, ¿verdad? Ya saben ustedes, están con los amigos de 101 Televisión Costa del Sol y esto, el formato que ya conocen, aunque yo sigo insistiendo. Siempre hay alguien que se incorpora por primera vez. Y bueno, se le explica, miren usted, está usted viendo 101 Televisión y es un programa que se llama El Escaparate, como han visto en la careta de entrada, y está dirigido especialmente, pues sobre todo para empresarios, comerciantes, emprendedores, es decir, todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial. Y el objetivo que nos marcamos nosotros, pues dar visibilidad a todo ese tejido empresarial, principalmente de la Costa del Sol, pero si nos vienen de algún otro sitio, entendemos que es algo interesante que tienen ustedes que conocer, o así lo entendemos nosotros, pues lo arañamos y lo traemos y lo compartimos con ustedes. Hoy, pues un programa muy interesante. Sepan que siempre hablemos de lo que hablemos, sea el tema que sea el sector empresarial que sea la profesión que sea, siempre detrás está el empresario. Luego está la puesta en escena de todo lo que se hace, pero y como cada cual adorna su empresa, y eso de adornar es una metáfora, claro está, ¿no? Cómo lo vende, cómo lo comercializa, pero detrás de todo eso siempre hay una parte humana, una parte empresarial, que a final de mes, pues como todo el mundo, yo digo de una forma muy coloquial, muy sencilla, como decimos los malagueños, tiene que pagar la luz, ¿verdad? Hoy, y además también un programa que... porque vamos a hablar también de sanidad. Pues sí, ¿por qué no? Sí, porque creo que vamos a hablar con un médico. Pero, venga, lo presento. Alberto Pérez Panero, podólogo. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Qué tal? ¿Bien? De estar aquí con vosotros. Un placer que hayas tenido bien, bueno, pues aceptar nuestra invitación. Alberto Pérez Panero, podólogo. Esto de podólogo, voy a pegar un salto, pero luego voy a hablar al principio porque no sabemos de dónde embriona Alberto, ¿no? Hoy ya, igual que el dentista, al igual que el psicólogo, al igual que el psiquiatra, al igual que cantidad de atenciones que nos aporta calidad de vida, se ha convertido en algo normalizado. Totalmente. Totalmente. Porque ya no solamente estáis reservados para los deportistas de élite o aquel público de élite, ¿no? Que podía, no. Si ya el cuidarse los pies, podólogo los pies, no nos confundamos, es algo normalizado, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, cada día es verdad que estamos recibiendo más pacientes. Siempre ha estado la frase de siempre los podólogos éramos más pendientes o tema deportivo, deportistas de élite, o bien a las personas mayores que ya no se podían cuidar de por sí. Y es verdad que hoy en día en la sociedad tenemos un abanico de pacientes desde los más jovencitos, prácticamente bebés. De hecho, la primera cirugía que yo hice, la cirugía más de un paciente más joven. ¿Operas? Sí, yo opero también. ¿Tocan los deditos con el bisturí? Yo opero también. ¡Qué miedo! Y el paciente más joven que he tenido fue un bebé de 11 meses. O sea, para tu vida, de 11 meses hasta personas bien, bastante porque ya le mayores. corregiste algo importante, ¿no? En este caso sí. En el futuro podía... En este caso sí. Entonces, pues es verdad que el abanico de pacientes pues muy amplio. Entonces ya no solamente estamos cegados en un único sector de la población, sino que ya estamos muy abiertos y luego además por diferentes sectores de trabajo. También tenemos mucha gente que trabaja en el tema, al final estamos en la Costa del Sol, entonces tenemos muchos pacientes que se dedican al tema de la hostelería, que también están muchas horas de pie, que también tienen que estar pendientes del cuidado de sus pies. Tenemos gente también, en fin, que al final es un cúmulo de pacientes que... Y afortunadamente, Alberto, eso de heredar los zapatos ya se acabó. Ya se acabó, por suerte para todos eso se acabó. Lo hemos entendido ya por fin, ¿verdad? Por lo menos vamos poco a poco integrándolo, pero es verdad que ya la gente ha cogido el concepto de que los zapatos de hermano a hermano no se puede. Eso, no la propiedad y tal, pero antiguamente, bueno, o sea, tú no lo has vivido, pero tu padre, tu señor padre, que desde aquí queremos saludar, un gran amigo, y que bueno, que hace un montón, es un número que me gusta mucho. Hace años fue concejal del Ayuntamiento de Fuengirola, él se dedicaba a la enseñanza, y bueno, pues desde aquí un saludo, que nos estará viendo y que, bueno, pues las vueltas que da la vida, ¿no? Que nunca se sabe. Y hablando de tu padre y hablando de ti, porque vamos a hablar de ti, de tu profesión, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por Gracias.
El acento granadino no... Porque tú te has criado en Fuengirola, ¿no? Yo soy de Fuengirola, de hecho yo Bueno, nací en bueno. Fuengirola. A mí Mi DNI pone que es de Fuengirola. Naciste en Málaga como el materno, ¿no? Exactamente. Pero tú de Fajirola. Y yo soy de Fuengirola. Y la verdad que sí, lo que pasa es verdad que tengo un acento raro, además Por- me dicen muchos pacientes. Es tu acento de materno. Tengo una mezcla, la verdad es que tengo una mezcla, porque resulta que soy de Fuengirola, nací en Fuengirola, yo me he criado toda la vida en Fuengirola, pero es verdad que mis padres, como tú comentas, son de Granada, y luego además resulta que en la carrera había mucha gente de Córdoba y nos juntábamos mucho también entre No. ellos, entonces yo creo que el Fíjate. DGS nos íbamos mezclando unos por otros y al final ha terminado aquí una Pero al mezcla final de... y al cabo en Málaga es eso. Totalmente, Esa- además, la Costa del Sol eh, y Fuengirola y Córdoba van de la esa- mano. Entonces, Totalmente, esa ciudad cosmopolita importante que ya no solamente de cantidades del extranjero, ¿no? Sino de la propia Andalucía, ¿no? Y bueno, esa es una de las grandezas que tenemos en la Costa del Sol y bueno, te comentaba esto porque quería saludar a tu señor padre y tu procedencia, porque, a ver, tú estudiaste aquí en Fuengirola, ¿en qué instituto estuviste? Bueno, en el que yo había. estuve... Tú Mis en padres son Mijas, ¿no? profesores, exactamente. En Mijas. Mis Mijas padres Costa, son ¿verdad? profesores, entonces, claro, yo al principio, es verdad que hasta los 3 años yo estuve en Algarinejo, que era un pueblo en la sierra de Está en el Google Maps, de eso Málaga. sí, ¿no? Está en Google Maps, Guau, aparece vale. en Google Maps. Y estuve 3 años, después pasé al Muñecar 1 año porque mi madre la Sí, pasaron claro, eran a la profesores y destinaron, tenían que ir exactamente. moviéndose. Y después ya me quedé en Fuengirola, mi padre allí es donde tenía la plaza fija en el Albero. Yo estuve en el Albero hasta los 8 o 9 años más o menos, y luego ya al final pues entré en el colegio en el San Francisco de Asís, en el Coto. Hombre, Y allí me suena pues, de ya algo ese hice- colegio. de algo. Y ya estuve allí hasta cuarto de la ESO, que en su momento ellos solamente tenían primaria y secundaria. Luego pasé al Instituto Sierra de Mijas y posteriormente ya a la ¿qué fue la facultad. facultad? Fíjate, para que vean ustedes la idiosincrasia, la génesis del pueblo, como yo digo, ¿no? Me has dicho que eres de Fuengirola, Soy de Fuengirola. pero tú te has criado en Mijas. Correcto. Pero para que veas, ¿no? Es que yo... ¿Sabes que ocurre algo igual con Benalmádena y Torremolinos? Lo mismo. Y luego Benalmádena y Fuengirola menos, pero también hay muchos casos, ¿no? Pero fíjate el ejemplo, porque nos pasa a todos, ¿no? Es decir, yo también, bueno, el Coto, el Colegio San Francisco, todo eso, mis hijos y tal. Pero ¿qué quiero decir? Que hacemos vida en Fuengirola, vivimos en Mijas o al revés. Y tú directamente has dicho, no, yo soy de soy Fuengirola. Fuengirola. Pero realmente tu DNI es de Mijas. Bueno, ya no, porque te has ido a vivir a Exactamente. Fuengirola. Pero te has criado en Mijas. Bueno, en Eh, cualquier caso, saco esto a relucir porque es una anécdota que me gusta, ¿no? Yo es que, Y por poco más. ejemplo, Tampoco yo creo es que la tan gente, importante. yo creo que la gente que somos de Fuengirola y de Mijas, Es la al misma- final es la misma cosa, vamos ¿no? a lo funcional. Entonces, en la Costa del Sol es Fuengirola, Mijas es como Mijas Pueblo y la Cala de Mijas es la Cala. Entonces, yo creo que a nivel Claro. funcional es como que nos entendemos entre todos así de... Y ¿sabes qué ocurre? Torremolinos y Benalmádena ocurre igual. Pero es que luego también ocurre, no tanto como Fuengirola y Mijas y Torremolinos y Benalmádena, pero también mucho entre Benalmádena y Fuengirola, porque hace un montón de años, como sabéis, un montón, es un número que me gusta mucho, mucha gente de Benalmádena, como aquí no había instituto, tiempos pretéritos, pues tuvo que ir a Fuengirola. Y de ahí, hace, hablando, pues ya ves tú, hace 50 años o más, pues ya de ahí, bueno, hay un vínculo, bueno, y más a través de la historia, cuántos ha pedido, pero al final te das cuenta que la Costa del Sol, estos municipios, Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, es la misma manzana, en cualquier caso. Oye, te fuiste a estudiar en la universidad en Málaga. En Málaga. Yo siempre lo he hecho todo a nivel Oye, académico. y así en bueno, Málaga. ¿y por qué podología? La pregunta no es muy difícil, ¿no? No, fíjate, es la pregunta del millón, que yo creo que ahora mismo toda la Porque gente... podías haber sido, porque tú eres médico, tú estás licenciado. Si tú, Al final no. No O sea, es yo igual, por ¿no? ejemplo, yo hice ya podología hasta como carrera propia, que de hecho realmente esa fue la elección por la cual elegí podología. El tema, yo cuando llegó el momento de hacer la selectividad, pues como todos los niños en esa edad... Ya al jóvenes, más que niños jóvenes. Exactamente. Ya resulta de que, claro, yo por ejemplo, yo pertenezco al año del... Fue el segundo año de la selectividad sobre 14, esta que hay hoy en día. ya ni me Pero acuerdo. claro, nosotros éramos los años de práctica. O sea, nosotros que eran los éramos... conejillos de India, nunca mejor Exactamente. dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú llegabas a la selectividad muerto de miedo, nervioso, perdido, y tú, claro, decías, es verdad que por suerte tenía una nota muy alta y yo es verdad que aspiraba prácticamente a todas las carreras, pero eso es verdad que tú tenías el plan A, el plan B, el plan C, en función de cómo te fuera más o menos la selectividad, pues así al final iba a elegir una cosa u otra. Y por suerte es verdad que yo la selectividad
me salió muy bien, yo tenía acceso a todas las carreras sanitarias. Eso da una confianza que no veas, ¿eh? Cuando Pues la verdad, vas sobrado en selectividad dices lo que me echen. mira, hay una anécdota muy graciosa de que a nosotros, mi año, las notas de selectividad las dieron la noche de San Juan. Olé. Justamente la noche de San Juan. Entonces yo ¿Y tú estaba... estarías en la playa o qué? Yo estaba en la playa, como todos los de nuestra edad, Como y bueno. resulta que, claro, a las 12 de la noche nos llega todo un SMS, porque en su momento internet era, pero no era Sí, como no, hoy ahí en día. primaba en los mensajitos. Exactamente, nos todavía. llega un SMS, todavía me acuerdo, del Distrito Único Andaluz, que es el que hace esto, diciendo de que ya se han publicado las notas. Total que empezamos a meternos todo el mundo, estábamos todo el mundo en la playa, todos los amigos del colegio y demás. Resulta de que se queda colgada la página web, la mitad lo podían ver, la otra mitad no lo podíamos ver, yo fui de los que no los pude ver, y a los 15-20 minutos, cuando todo el mundo ya estaba, algunos contentos, otros tristes, en función de cómo hubiese ido la nota, pues resulta que yo consigo meterme desde el teléfono de otro amigo. Y claro, yo empiezo a ver las notas, y resulta que, claro, las notas, era la primera vez que lo veíamos, y más sobre 14, entonces resulta que las notas de selectividad la diversifican, entonces es como que ponen primero la parte general, luego la parte específica, y tú tienes que sumarlo por tu cuenta, ellos ni siquiera te la dan sumado, con lo cual a ti te sería mucho más cómodo decir, ostras, pues yo tengo la nota esta, sino que ellos pues lo ponían por separado. Entonces, claro, yo vi la nota y yo la primera opción, al final, las carreras sanitarias necesitan una nota bastante alta. Entonces, yo cuando vi la parte general, pues verdad que me acuerdo que tenía un 9 y pico en la nota general. Pero claro, en la parte general tener un 9 y pico está muy bien, pero si ese fuese mi nota, a mí no me hubiese dado pie a poder estudiar la carrera. Entonces, claro, yo vi la parte un 9 y pico y digo, otra, la he esto ha sido cagado, regular. se me ha ido fatal. Total, que me hizo un amigo, no, macho, que tienes que sumar la parte de abajo, que era la parte específica. Y digo, hostia, pues entonces voy a ponerme a Sobrao. sumar. Saqué el móvil para hacer la suma y digo, oh, entonces ya, fantástico. Entonces, claro, tenía nota para todo, y tú cuando consigues la nota de selectividad tienes 3 días, 4 días, creo, para elegir qué carrera eliges. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo en estos 3-4 días pues empecé a darle vuelta a la cabeza, pero una barbaridad. Entonces, pues estaba básicamente entre medicina, odontología, podología y fisioterapia. Una de esas 4. Y es verdad que, por ejemplo, mi tío él es médico y luego mis padres también tienen un par de amigos que también son médicos. Es decir, que ya tu entorno Y ya, claro, yo empecé ya a pedir opiniones. Ese ambiente sanitario ya te llegaba a ti, ¿no? Me llegaba, Algo. pero de fuera, porque mis padres, como son profesores los dos, eso era... Es una gran carrera, ¿eh? Sí, pero me refiero que el tema sanitario me llegaba más de fuera, pero claro, yo empecé a preguntar mucho de, oye, pues tú qué opinas de la carrera, o tú si tuviese otra vez que hacer selectividad, ¿qué carrera elegirías? Y más o menos pues fue eligiendo entre una cosa y otra. Y mi primera opción, sinceramente, yo quería hacer medicina para ser pediatra. Yo quería ser pediatra, no ¿Te quería... gustan los niños? Me encantaban Sí, bueno, los niños. Cuidarlos, Y no quería otra especialidad que no fuese pediatría. Entonces, hablando con los médicos y demás, me decían, además todos coincidían, decían, Alberto, al final el médico hace medicina, pero al final la especialidad, sinceramente, va a depender de la nota que saques del MIR. Entonces, el MIR, como es un examen que es verdad que es muy difícil y demás, llega un momento que dices, tú sacas tu plaza de MIR y coges la especialidad que tú quieras. Entonces, es verdad que yo había algunas especialidades que no me hacían mucha Sí, que gracia. tuviste que hacer el MIR y todo también. No, yo no. Yo por eso. Bien, Yo bien, me entonces, enredo. yo cuando había que hacer el tema del MIR y demás, pues ya cogí, empecé a pensar y sobre todo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que yo quiero, cuáles son las especialidades que me gustan y en función de ello, pues ya voy ¿Y por decantando. qué esto del cuidado de los pies, oye? Pues al final fue porque yo dije, es verdad que el tema de medicina, si quiero ser pediatra, soy pediatra, si no, no hago medicina. Entonces, pues... O eso o nada. O eso o nada. Entonces empecé ya a plantearme también el tema de podología y odontología. Y con 18 años, pues la mentalidad es de qué va a tener más salida laboral. Entonces, en ese momento, pues verdad de que sí había muchos dentistas, pero no había tantos podólogos. Entonces, Y de hecho, no es de lo que más hay. por eso es. Entonces, a nivel, yo fui a lo práctico. Yo dije, las 3, medicina, podología y odontología, me gustan por igual. Y empecé a sacar la ventaja y la desventaja de cada uno. Entonces, medicina, voy a ser médico, necesito hacer un MIR con una nota alta para poder conseguir la plaza de pediatría, porque es la única especialidad en ese momento que me gustaba. Es verdad que si ahora tuviese que repetirlo, pues a lo mejor habría más especialidades que me gustasen, pero en ese momento únicamente era pediatría. Odontología también está muy bien, tenía mucha salida laboral, podía trabajar en lo público o en lo privado, pero es verdad que ya había como más gente que había estudiado odontología y luego era la parte de podología, que era realmente como la especialidad médica menos común de las 3, pero es verdad que cada vez se iba escuchando más. Luego también
hablando con mi tío y demás, pues resulta de que estaba muy en auge la podología y empecé a buscar información y al final pues resulta que la balanza de pros y contras fue la que por lo menos a mí ganó. Entonces, pues por eso fue por lo que elegí podología. Y ya te digo, al principio de la carrera, pues empecé podología, digo, voy a ver si me gusta y tal, y resulta que yo a día de hoy estoy encantado de haber estudiado podología. De hecho, cuando terminé la carrera, me dieron el premio de finalista del mejor trabajo fin de grado de la Universidad de Málaga. Oye. Y en ese momento el rector era médico. Y resulta de que hablando con él y demás, me dijo la misma pregunta, me dijo, oye, ¿tú por qué has estudiado podología? Y le dije exactamente lo mismo que te acabo de contar. Y me dijo, ¿y no te importaría entonces hacer ahora medicina y las asignaturas que puedas convalidar y demás la convalida? Digo, yo, si hace 4 años no elegí medicina, ya no lo voy a ahora elegir no la elijo. Y sí, porque también tienes ganas de acabar y empezar un poco, ¿no? Exactamente, tú terminas la carrera y tú dices, yo quiero demostrar ya lo que yo he estudiado ya. Y empezar ya a trabajar, exactamente. Ya. Lo que está claro es que, bueno, sí, algo de un trabajo sanitario es el que querías, Sí, pediatra. seguro. Pero bueno, y el hecho de tú, cuando. A ver, tú intervienes como podólogo, si entras en un quirófano, y para eso no tienes que. No. El podólogo tiene básicamente a nivel de. ¿No eres cirujano? Sí, eres Yo soy cirujano. Ah, por Entonces, eso te digo. A nivel práctico tenemos exactamente las mismas competencias que el médico. Lo que pasa es que la especialidad es nuestra. Que al ser cirujano ya bueno, a los que no tenemos ni idea de esto. Exactamente. Dice, oye, pues si es cirujano tiene que ser médico. El que es podólogo es igual que pasa con el odontólogo. El odontólogo también te puede operar de una muela del juicio y demás, y tampoco ha estudiado medicina. Hay muchos que sí, ¿no? También. El maxilofacial, pero claro. ¿cuál es el maxilofacial? Pero, por ejemplo, el odontólogo normal también opera y pasa las mismas circunstancias. Al final son especialidades médicas que se han sacado fuera de la carrera, bien por demanda de poblacional o bien por circunstancias políticas, académicas, no sé exactamente por dónde van los temas, pero lo suyo es que al final, lo cierto es que se saca fuera de esa especialidad médica, entonces dan las mismas competencias con médicos, pero tú ya sabes la especialidad que vas a tener. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé podología, yo sabía que mi especialidad era podología. El que hace odontología sabe que su especialidad es odontología. Y el que hace medicina, pues tiene primero que hacer el MIR y después, en función del MIR, pues ya elige su especialidad. Oye, bueno, tú por lo que sea no hiciste el MIR, bueno, por eso, sí. Porque... Pero la verdad es que el proceso es muy largo, ¿eh? Sí, el proceso es muy largo. Muchos años estudiando, preparándote. Porque tú, en cuanto acabaste la carrera, me imagino, ¿directamente te pusiste a trabajar o seguiste con más formación? Yo tuve mucha suerte, la verdad. Yo hice... Bueno, suerte, pero también harías algo, apretaste solamente el botón. No, la verdad es que... Yo es que soy de los que pienso que nada es producto de la casualidad, ¿eh? Totalmente. Yo, como te he comentado, yo hice un trabajo final de grado muy bueno, la verdad es que estaba muy bien. Y cuando defendí ese trabajo final de grado, resulta que... El final de ese trabajo es como un TFG, ¿no? El TFG. Bien. Ahora entonces, ¿y de qué lo hiciste? Yo lo hice sobre diabetes, sobre el pie diabético, que es una especialidad... Es decir, que claro, una persona que tiene azúcar le puede... Es de las principales afectaciones que tiene el pie. ¿En los pies, sí? De hecho, o sea, la diabetes, al final, las 3 manifestaciones principales que afecta a la diabetes, evidentemente la afectación del páncreas por el tema de la afectación de la insulina, luego está la retinopatía diabética, que es la afectación de la vista, y luego está el pie diabético, que es la neuropatía diabética. ¿El pie diabético qué síntomas? El pie diabético, mira, el pie diabético... No sé si lo digo bien. Sí. Al final, bueno, coloquialmente... Usted, doctor, me corrige, ¿vale? No, coloquialmente al final es el pie diabético. Al final, el pie diabético es una afectación... ¿Pero qué síntoma, por ejemplo, digo? Te dije que es un programa muy pedagógico también, ¿no? Pues mira, por ahí persona que nos esté viendo. El pie diabético es una afectación que empieza de una afectación nerviosa. Entonces, las primeras manifestaciones que tiene el pie diabético, normalmente se considera un pie diabético un pie que empieza a tener problemas de diabetes. Entonces, es verdad que no se manifiesta por primera vez, sino que son pacientes que ya llevan ciertos problemas. Sí, pero físico, entonces, bien, te Entonces, empiezan a tener ciertos problemas y al final la primera manifestación que tiene el pie diabético es que empiezan a perder un poquito de sensibilidad. Entonces, son pacientes que la diferencia, por ejemplo, de temperatura en el agua, por ejemplo, ellos se duchan y la diferencia entre el agua fría y el agua al calor empiezan a sentirla mucho. Luego la sensibilidad superficial también la pierden. Entonces tú, por ejemplo, tú le vas tocando al paciente y hay puntos del pie que ellos no... Oye, también tiene su parte buena, ¿no? Sí, a ver. Permítame la licencia, por favor, ¿eh? Alberto, apasionante, ¿eh? Lo que me estás contando porque... Y además, como, mira, mi compañero...
Sí. O eso, bueno, ya, eso es verdad, ¿o no? Eso es un pie diabético. Muy bien, no se lo pierda, es que, claro, me estoy quedando un poco encantado, asombrado. Bueno, yo sabía ya que Alberto es una persona muy preparada, muy formada, pero claro, en el momento que vas hablando yo fácilmente ya busco la esquina y tiro para allá, ¿no? Porque quiero decir que me has hablado del tema y ya pensando, porque una de las cosas que siempre cuando te sientas aquí como comunicador, mira, eso es cuando el señor acabó su carrera. Esto es la tesis doctoral, esto fue ya con la tesis. ¿Nos vamos a publicidad y me lo cuentas ahora? Perfecto. No se vayan, porque estamos hablando con un podólogo, ¿eh? ¿Quién no tiene? Y no, además que es que no hay que tener problema con los pies, es que yo pienso que una vez al año es conveniente que te visiten esa zona del cuerpo. Ah, que nos queda todavía más tiempo. Bien, ¿esa foto de qué es? Mira, esta foto es la tesis doctoral, es la defensa de la tesis doctoral. Yo cuando terminé la carrera, después, como se me dio bastante bien y demás, después hice un máster en salud internacional. Y después del máster de salud internacional, yo quería hacer la tesis doctoral. Digamos que la tesis doctoral, al final, académico, es el grado más... Sí, que una vez que acabaste la carrera, seguiste con más formación, lo que hablamos. Yo seguí formándome. Y luego también, verdad, que hice en Madrid una especialización de pediatría. Por el tema de que yo quería ser pediatra, pues dije, me voy a quitar el gusanillo y estudié... ¿Cómo tratar los pies de los niños? Exactamente. Ah, amigo mío. Sí, que al final, mírate, ahí te... ¿no? Sí, ya por lo menos dije, me voy a quitar la espinita, sí. Y lo hice. Y luego, posteriormente, pues, empecé también con el tema del máster de salud internacional y finalmente hice el doctorado. Entonces, la foto esta que habéis puesto aquí es del día de la defensa de la tesis. La foto es esta, sí, ¿no? esta, por ejemplo, esto es una cirugía, este era el pre y el otro era el post. Era una de las cirugías que nosotros normalmente solemos hacer. Entonces, esto es como estaba antes y esto es como está después. La foto anterior, si puedes. Sí. Eso... ¿Como consecuencia de qué ocurre eso, Esto se Alberto? llama granuloma. Esto básicamente... ¿Eso por qué sale? Eso, en este caso, es porque hay una uña encarnada, se ha metido dentro de la piel, entonces la piel al final intenta reaccionar más o menos redirigiendo, entre comillas, se busca la vida, uña. vamos. Se busca la vida, exactamente. Entonces, esta masa que sale aquí de piel, al final es la consecuencia de la reacción de la piel frente a un agente externo que es un piquito de uña. Por eso es muy importante, pregunto, siempre preguntando, tú, sin el cuidado de tus pies, que tú te puedes cortar tus uñas, porque lo haces, fíjate, Por ejemplo, pero cada cierto tiempo es recomendable ir a un podólogo, sí. Porque, bueno, puede detectar cualquier, anomalía que tú como persona o usuario normal no lo ves, ¿no? Totalmente. E incluso cuando te cortan las uñas, incluso hay que tener mucho cuidado con eso que lo llamamos los padrastros también y todo eso, ¿no? Es decir que, claro, por eso digo yo que esto de acudir al podólogo hay que normalizarlo, ¿no? Porque son cosas que tú no ves y que antiguamente, bueno, pues que he nacido así y se acabó, pero esto ya ha cambiado bastante. Sí, la verdad es que lo normal, a ver, en una persona normal, al final esto es más o menos, nosotros muchas veces la podología la comparamos mucho con la odontología, para las cosas buenas y para las cosas malas. Entonces, normalmente una persona normal, mínimo 1 o 2 veces al año, tiene que acudir a una consulta de podología a hacerse una revisión general. Son personas normales. Lo que pasa es que hay cola, ¿eh? Todo está hasta aquí, ¿eh? Todos hay lista de espera. Luego es verdad que los pacientes que si tienen diabetes o que tienen complicaciones con los pies, pues se verá que esa frecuencia tiene que ser bastante mayor. Normalmente un paciente diabético, por ejemplo, de media viene una vez al mes, cada mes y medio aproximadamente a consulta. Al final son pacientes que tienen, hemos dicho que tienen problemas nerviosos y problemas de circulación muy grandes, y una de las principales manifestaciones de la diabetes es el pie. Entonces, oye, Alberto, ¿la podología también está en la sanidad pública? No, por ahora no. Por ahora no. Por ahora Porque no. te iba a preguntar, oye, ¿por qué no intentaste hacer opositar para entrar a la sanidad pública? No lo contempla. Por ahora no. De hecho, está contemplado. Ha salido un decreto en el cual dicen que van a poner podología dentro de la seguridad social en Andalucía, porque sí verá que hay otras comunidades autónomas que sí tienen una figura más o menos como el podólogo, y aquí es verdad que lo quieren hacer, pero a día de hoy va a ser más representativa de lo que realmente es. O sea, se ha sacado ya la categoría de podólogo dentro de la seguridad social, que eso quieras que no, por lo menos dicen, tenemos intención de hacerlo, no sabemos cuándo, cuando haya dinero, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que sí tienen intención de hacerlo. Pero por ahora dicen que son cosas de lo que se habla, todavía no hay nada a ciencia cierta porque todavía no se ha publicado en el BOJA, pero sí es verdad que decían que estaban hablando de más o menos de una plaza por provincia. Si tienes un podólogo por provincia, o ves las cosas muy graves, yo creo que no has hecho nada, o no vamos a hacer nada. Entonces, por ahora vamos a dejarlo en que por ahora no hay podólogo dentro de la seguridad social. Dentro de unos cuantos años, pues a lo mejor habrá algunos cuantos podólogos dentro de la seguridad social, pero que es verdad que
al final es como todo, la seguridad social, la sanidad pública, pues al final es como una empresa y si no hay dinero para poder abastecer ciertas especialidades, Claro. por mucho que queramos, por mucho que la sociedad la demande, pues al final no depende de nosotros el que esté. Claro, porque esto, me corriges, por favor. eh, no sé cuánto tiempo, bueno, sabes que el tema de los dentistas, ¿no? Que bueno, pues los niños de hasta tal edad tienen el cuidado de los dientes sin ningún problema por la Junta de Andalucía, ¿no? Hay quien piensa que tendría que ser, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que aquí habría que tirar mucho de baremo económico, ¿no? A ver, yo no sé si es una medida muy liberal o muy de izquierda, muy de derecha, es que no tengo ni idea, ¿no? Yo lo achaco más a la coherencia, ¿no? A la coherencia, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo, es que claro, son cosas que durante la vida, por nuestra trayectoria cultural, igual que con los dientes, igual que con la vista, los pies, pues bueno, pues te tocó vivir así y se acabó. No, no, no es que te tocó vivir así, es el auténtico desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, no digo yo que ir a un podólogo haya que dar la entrada a un piso, ni mucho menos, ¿no? Como se decía algún que otro cómico, pero bueno, es un servicio que hay que pagar, ¿no? Sí, la verdad es verdad que, por ejemplo, en muchas compañías médicas está incluido el servicio de podología, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestra clínica trabajamos con muchas compañías médicas, con lo cual los pacientes que tienen ya algún seguro privado no tienen que pagar nada por ese servicio, ya directamente es la propia compañía médica la que se encarga de hacer la facturación y pagarnos nosotros, con lo cual aquellas personas que tienen cualquier compañía médica puedan acudir sin ningún tipo de coste. Si es verdad que la gente que no tiene ningún tipo de seguro médico, pues es verdad que tiene que pagarlo. Por suerte, es verdad que tampoco nuestras especialidades tampoco son muy caras, al final más o menos están en la línea de lo normal, junto con el tema de fisioterapia, junto O como con ir al el dentista, psicólogo, ¿no? justo, verdad que son un poquito más baratos que los dentistas, pero más o menos estamos dentro de la media, ¿verdad? Cuando tú vas al dentista, sí es verdad que dices, vamos a ver cómo nos sale la jugada. Aquí es verdad que nosotros cobramos por consulta, es un precio más o menos establecido, que se verá que compartimos junto con el resto de especialidades, ya te digo, sobre todo con el tema de fisioterapia, etcétera, etcétera, y es verdad que no es del todo caro. Normalmente una consulta de podología viene a rondar entre unos 30 y 40 euros aproximadamente la sesión. Porque los dentistas suelen llegar Por eso a te los comento, 60, ¿no? por A eso te partir de ahí. por eso te comento, digo, al final más o menos la media está en unos 30 o 40 euros por consulta y ahí ya nosotros incluimos la consulta, si hay que hacer algún tratamiento o algo. Entonces es verdad que, dice, es un precio que evidentemente tiene que pagar el paciente, pero no es algo desorbitado que diga, no me lo puedo permitir. Oye, vivimos ¿dónde tienes el despacho? Yo tengo la clínica justo en Lo llamas bien, perdón. Yo tengo la He dicho clínica despacho. en Fuengirola, justamente enfrente de la comisaría de la Policía Local de Fuengirola, Ah. enfrente del ayuntamiento. Tú te pones en la plaza del ayuntamiento o en la policía y tú vas a ver Policía enfrente, local. policía local. Lo he dicho yo directamente de la Nacional. Y tú ves enfrente dos carteles grandes de este que estamos viendo. ¿Y cuánto de tiempo la llevas clínica. ahí ya, Alberto? Pues nosotros llevamos desde 2000, finales de 2019, principios de 2020, justamente con el COVID. Nosotros nos estrenamos con el COVID. ¿Y cómo fue aquello? Pues mira, resulta de que yo empecé a trabajar y resulta que a través del doctorado pues me dieron la oportunidad de hacer una estancia en un proyecto de investigación en Malta. En Malta están Cintia Formosa y Alfred Egat, que son dos de los mejores investigadores de podología a nivel mundial, y yo tuve la oportunidad de ir con ellos y evidentemente me fui para allá del tirón. Y en ese momento pues resulta de que yo pensaba que no me iban a escoger para hacer el proyecto de investigación. Y yo mientras pues estaba haciendo la obra, montando la clínica. Total, que al final cuando me cogieron para hacer esta estancia en Malta, pues claro, yo me fui allí, pero mientras teníamos los albañiles haciendo la obra en la clínica para poder montar la clínica. Y entonces pues realmente yo estaba allí en Malta, mi padre pues se acababa de jubilar y fue más o menos haciendo videoconferencias, el que hacíamos videollamadas y mira, esto vamos a ponerlo aquí, esto vamos a ponerlo allí. Sí, que tu familia fue la que se encargó de ayudarte mientras que tú estabas... Exactamente, fueron ellos los que me ayudaron mientras yo estaba en Malta. Y justamente en el proyecto de investigación, pues resulta que en Malta también llegó el COVID como en todos lados. Nosotros, es verdad que teníamos un poco más de información por la situación y el proyecto en el que estábamos y nos dijeron que el tema del coronavirus, pues, era más importante de lo que realmente la importancia que se le estaba dando. Y me dijeron, llegó el 30 de enero, que era el cumpleaños de mi madre, y me dijeron uno de los que estaban allí, me dijeron, mira Alberto, nos ha llegado una información de que un día de febrero Malta va a cerrar las puertas. Entonces,
tú sabrás lo que haces. O te quedas o te O vas. te quedas o te vas, exactamente. Entonces yo en ese momento me puse súper nervioso, empecé a buscar vuelos por todos lados, no había vuelo a Málaga. El único... Lo tienes ahí, ¿eh? Sí, lo tengo, yo lo tengo grabado. No quiero decir el día por hombre, eso, no pasa pero nada. yo el día era el 30 de enero, el día del día del cumpleaños de mi madre, y yo ese día buscando vuelos por donde fuese, no había vuelos directos a Málaga, los únicos vuelos que había eran a Madrid Pero bueno, al final llegaste, o a ¿no? Sevilla, y al final llegué y dije, mira, me voy a Sevilla, y de Sevilla ya me busco la vida y Y ya luego, llego a bueno, está Málaga un pasito. y estupendo. Y Bueno. después pues justamente ya terminamos de montar la clínica y le inauguramos Paso al COVID. Bien, ahora sí, porque antes no me comuniqué bien con mi compañero, si vamos a ir a publicidad. ¿Se dan cuenta ustedes, si te das cuenta, estamos hablando un poco de tu vida personal, como esa parte humana tuya y también de lo profesional, ¿no? Y me imagino que en la media hora que nos queda, pues iremos lanzando algunos mensajes de consejos, ¿no? Del cuidado, de toda esta gran aventura que es los pies, que los tenemos ahí y que ya nos hemos dado cuenta la importancia que tienen para nuestra calidad de vida, ¿no? Esa es una palabra que yo, con mayúsculas bordadas en oro. Publicidad y volvemos. Volvemos, continuamos, estamos... No es equivocado, no. Está donde tiene usted que estar. Sintonizando 101 Televisión Costa del Sol. Y si se acaba de incorporar, no se vaya porque el programa de hoy es como siempre, hoy especialmente interesante. Estamos con Alberto Pérez Panero, que es podólogo, tiene su clínica, yo he dicho despacho, pido disculpas, yo es que esto de los despachos, claro, como lo mío es lo nuestro es una redacción y tal, en Fuengirola, muy cerquita de la policía local, en el centro de Fuengirola, y ahí frente a un aparcamiento también, es decir que... Y hemos hablado, pues de algunas cositas relacionadas con la podología, también hemos conocido algunos detalles de su vida personal, ¿no? Porque yo siempre les digo que detrás de cada emprendimiento, cada iniciativa empresarial, pues hay un factor humano muy importante. Podólogo. Permíteme esta licencia, sí, cierto desenfado, pero sin perder el rigor que corresponde. ¿Es rentable ser podólogo? No te estoy diciendo que me diga lo que factura, no, ni mucho menos. Sí, lo que pasa es que al final todas las ramas sanitarias, al final tienes que tener mucha suerte. Tú la tienes que buscar, pero sí tienes que tener mucha suerte. Yo, por lo menos, yo me considero de la parte que sí tiene suerte, porque es verdad que sí es rentable, si al final entra dentro de un ciclo de trabajo. Al final tú tienes que salir al al mercado laboral, y al final pues como todo. Entonces, por ejemplo, es verdad que en nuestra carrera, yo creo que pasa casi como en todas, pero estamos trabajando la mitad de los que nos graduamos, estamos trabajando, no nos falta el trabajo por suerte, pero es verdad que hay otra mitad que todavía no ha podido tener ese acceso. Sí, pero no es lo mismo mercado. tener una clínica particular como tú tienes, que la llevas tú, que trabajar para alguien. Eso es como todo en la vida. Eso es como todo en la vida. Porque en tu caso, claro, tú te lanzaste porque tu familia me imagino que te ha apoyado al principio, ¿no? Fíjate, ¿O te peleaste con los bancos hasta aquí? No, yo todavía me peleo a día de hoy. Todavía te peleas con los bancos, ¿no? Yo llego al banco y me pone un cartelito de vuelo otro día. Aquí ya no te damos ni un duro. No, pero Aquí bueno, vamos bien, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que la clínica ahora sí es rentable. Lo que pasa es que yo, es verdad que cuando empecé, evidentemente no empecé montando la clínica. Yo empecé en otras clínicas, estuve... Y sí que antes de montar la que tú tienes ahora, estuviste trabajando en varios sitios. Sí, yo he estado trabajando. Y ahí, pues cogiendo experiencia, porque ya no solamente la parte sanitaria, ¿no, Alberto? Sino también la parte empresarial, ¿no? Totalmente. Tú en tu caso tienes tu hermano, ¿cómo se llamaba? Pablo. Pablo, con el que tuve la suerte de hablar. Que por lo que pude percibir, que me contó un poco por encima, él es el que se encarga de toda la parte burocrática, ¿no? Esa farragosa y tal, y como es letrado, abogado, pues también... Seguro que es un auténtico lince. Quiero decir con esto que no es solamente la parte romántica de te gusta tu trabajo, no, que aquí hay detrás que al final de mes, como yo decía, de una forma un poco chistosa, hay que pagar la luz, seguros. ¿Cuántos empleados tienes?
Yo tengo ahora mismo una compañera y luego además también tengo, como has comentado, a mi hermano también, que se encarga del tema de recepción y se carga todo lo que es el tema de papeleo y facturación de compañías médicas. Ahora, en tu clínica me comentaste, ¿estás tú como podólogo? ¿Qué más servicios tienes? Y luego ahora hemos aumentado también y tenemos terapia ocupacional. Tenemos ¿Y solamente esas dos, podología sí, y terapia podología ocupacional? y terapia ocupacional también. Y eso es para niños con... Para niños que tienen algún tipo de algunos tipos de problemas, o por ejemplo, es verdad que no tienen por qué tener ninguna patología, sino que simplemente también los padres quieren ayudar o quieren hacer una especie de como de cursito, quieren también tener ciertas consultas para a lo mejor trabajar ciertas actividades sociales o ciertos parámetros. Provocarle, ¿no? Incentivar un poco. Exactamente. Entonces, pues, la verdad es que viene muy bien y sobre todo porque la encargada de ello, y por eso por lo que hemos empezado con el servicio, es mi cuñada. Es Sí, que aquí todo queda en familia. Esto señor. todo queda en familia, Todo en exactamente. familia. Bueno, trabajar con la familia tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ahora son Al todo final ventajas. vamos a hacer aquí un sálvame, ya lo verás. No, hombre, no. Por ahora son todo ventajas, pero sí es verdad que al final, como tú has comentado, la clínica al final tiene que ser una empresa y todo tiene que tener más o menos su jerarquía y al final pues todos trabajamos en nuestro área. Alberto, desde que tú estudiabas hasta ahora que ya estás ejerciendo, ¿cómo ha evolucionado esto de la podología? Ha evolucionado una barbaridad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la facultad, pues ya es verdad que se empezaban a ver, por ejemplo, las plataformas de presiones 3D, por ejemplo, esta plataforma que estamos viendo por aquí. Por favor, cuando me digas eso, dímelo también en plan coloquial, ¿no? Sí, es una ¿ha dicho plataforma... plataforma de presiones 3D? Sí. Muy bien, te lo compro, pero no quiero decir, Alberto, eso coloquialmente, explícamelo. La plataforma de presiones, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para hacer los estudios de la pisada, precisamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, es de las bases truncales que tenemos en la podología. Entonces, al final, mediante con esta máquina, esto que estamos viendo aquí, esta imagen, es precisamente de la plataforma esta. Entonces, a nosotros esto nos ayuda mucho en el tema del diagnóstico. Básicamente, lo que ha evolucionado podología y prácticamente todas las carreras sanitarias es que la tecnología nos ha ayudado mucho, sobre todo a nosotros, en el diagnóstico y en un tratamiento más eficaz de cara al paciente. Antiguamente, yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando en la facultad, teníamos profesores que decían: yo estudio al paciente, y es verdad, o sea, yo por ejemplo a día de hoy lo sigo haciendo, pero es verdad que ellos decían: yo estudio al paciente cuando le doy la mano al paciente, es el momento donde ellos no se sienten evaluados, pero tú estás viéndole ya todos los problemas. Claro. Luego llegó el tema del COVID, ya lo de dar la mano al paciente cada vez como que se ha perdido un poco, pero sí es verdad que en el primer momento donde el paciente entra en consulta, tú ya vas viendo por dónde van los tiros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero solamente, ¿ya te imaginas cómo tienen los pies? Más o menos. Venga, ya no me digas eso. Ya llega un momento tú que... me estás mirando en este ratito de charla o de entrevista o conversación, como lo quieras llamar, ¿tú ya te imaginas cómo tengo la planta del pie? A ver, yo es verdad que cuando estoy fuera de la clínica Oye, intento desconectar, pero sí es verdad que cuando tú ves a un paciente caminar, simplemente por la forma de caminar, mira, eso ya sí me... ya sí va viendo. Entonces, claro, el paciente cuando entra en consulta y demás, tú lo estás viendo cómo entra y tú dices, tú, pues ya esto va a ir por aquí, por aquí, por aquí, y normalmente siempre coincide. Entonces, pues cuando estaba en la facultad, pues sí es verdad que los estudios se hacen muchas veces a ojo clínico, como siempre se ha dicho. Suele decir. Ahora, ese ojo clínico lo corroboramos con la parte diagnóstica o la parte tecnológica. Es decir, Alberto, que en la clínica no solamente cuidados del pie, sino que, por ejemplo, algo que me lo han dicho, tengo amigos, otros que son podólogos, por supuesto, y alguien en la familia ha tenido que hacerse una plantilla. Correcto. Lo hacéis también, ¿verdad? Lo hacemos también nosotros. ¿Y eso realmente es tan recomendable? Sí. Es como todo, a ver, depende. Si tienes patología, sí. Si no tienes ningún tipo de problema, pues no tienes por qué. Pero ayuda a una barbaridad. De hecho, por ejemplo, hoy en día en el deporte élite no se entiende un deportista de alto rendimiento sin que tenga su propia plantilla. Sí, o hay futbolistas y todo con esas botas súper Todas tienen, esto que estamos viendo son ejemplos de plantilla que tenemos nosotros en la clínica. Pero estas que están hechas para clientes, esto sí, es todo a medida, ¿no? Son todo hecho a medida. Lo que pasa es que yo normalmente en la clínica siempre suelo tener algunas de muestras que yo hago para enseñarle al paciente, pues muchas veces es verdad que nosotros trabajamos con una variabilidad de materiales muy amplia, entonces cada material está recomendado para un tipo de problema, un tipo de patología, entonces nosotros seleccionamos el material con el que vamos a hacer la plantilla en función del paciente. Entonces, en función del problema que presenta y en función también del calzado que va a utilizar el paciente. ¿Hasta qué punto el estado de tus pies, tu planta del pie, claro está, bueno, influye en tu vida del día a día? Mira, una vez me dijeron, yo no sé si es verdad o no, que una persona que tenía un problema con un pie le afectó a tener una muela picada.
¿Eso puede ser verdad? Puede ser es parte No de me verdad. digas. Sí, es parte de verdad, porque al final... O alguien que tiene una muela picada le puede doler una pierna o un pie. A ver, pero eso es al revés. Pero yo decía a través del pie. Tiene una relación, pero es verdad que es una relación no directa, sino un poco indirecta. Al final, el cuerpo funciona como todo un uno. Entonces, cuando tú tienes alguna afectación, en este caso una picada o algo, o tienes algún tipo de infección, al final el cuerpo lo que va a hacer va a ser reaccionar e intentar por sí solo curar el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces ese problema afecta a otros ciertos puntos, como por ejemplo cuando tú dices yo estoy malo y me duele todo el cuerpo y realmente lo que tienes es un resfriado. Lo que pasa es que indirectamente hay ciertos puntos que también te afectan. Entonces, sí puede ser de que en algún caso. Sí, Ya te digo, pero no tiene mi relación... pregunta es al revés. Mi pregunta es, como consecuencia de tener el pie, la planta del pie, vamos, Sí. algo mal te puede provocar alguna secuela en el cuerpo, algo. Sí, o sea, por ejemplo, Dame algunos ejemplos. el pie plano Sí, bueno, eso siempre tiene una afectación, por ejemplo, en el tema de la rodilla, en el tema de la espalda. Luego también la forma de caminar podemos provocar fascitis plantares, que también es una patología muy común en la consulta. Y sí verá que ese tipo de patologías se tratan con el pie. Entonces, por ejemplo, dice, ¿hasta qué punto puede llegar una plantilla a mejorarte o no mejorarte en tu calidad de vida? Pues dependiendo del problema, pero por ejemplo, un ejemplo sencillo que sí verá que lo he comprobado, yo tengo uno de mis mejores amigos, que él es policía nacional, y de vez en cuando tiene que correr, ¿no? y en su momento, cuando se tenía que preparar las pruebas para la Policía Nacional, pues una de las pruebas es correr en circuito. Entonces ellos tienen que correr en menos de 3:30, creo que es. Y resulta que, claro, él estaba al límite y él en su momento pues, utilizaba pues unas zapatillas que le habían dicho en la academia para prepararse y poco más. Y me dijo, mira Alberto, necesito algo porque es que verá que llego justito, además estoy empezando a tener algunas lesiones en el proceso de preparación de las pruebas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo a él le hicimos un estudio de la pisada, vimos los resultados de ese estudio de la pisada y en función de esos estudios le hicimos una plantilla hecha a medida y además le recomendamos qué tipo de zapatilla tenía que utilizar. Resulta que el primer día que se puso en las plantillas junto con la zapatilla que nosotros le habíamos recomendado, él bajó 20 segundos su marca. 20 segundos en una prueba para la Policía Nacional supone estar dentro o estar fuera de las pruebas y encima, dependiendo de el tiempo que haga, encima es la marca que tú vas a tener que corresponde también a la nota que tienes, con lo cual dices, ¿hasta qué punto puede llegar? Pues mira, a nivel deportivo, evidentemente, los resultados deportivos dependen, entre otras muchas cosas, de si tienes o no tienes plantilla y del tipo de plantilla que tienes y el tipo de preparación que tienes con ella. El calzado también influye un montón y al final, pues, ¿qué pasa? Que este tipo de tratamiento en tu calidad de vida va a mejorar un montón. Otro caso, por ejemplo, en el tema de hostelería. La mayoría de camareros que están todo el día de pie y dicen, yo es que estoy 14 horas al día de pie. Pues evidentemente, si tú tienes una plantilla hecha a medida, para empezar lo que va a hacer es que te canses menos. Porque lo que nosotros hacemos realmente con las plantillas es distribuir presiones. Nosotros de verdad que magia no hacemos. Entonces, las plantillas lo que hacen es redistribuir las presiones y poner las presiones donde el cuerpo necesita, no donde tú lo estás poniendo. Me explico. Si por ejemplo tú tienes un pie plano, el pie plano va a tender normalmente a meter mucho el pie hacia adentro, con lo cual la zona interna del pie se va a cargar mucho, a nivel muscular te va a cargar mucho y los gemelos los va a cargar y sobre todo te puede doler la zona lumbar, por ejemplo, ¿vale? Entonces si pones una plantilla ya estás redistribuyendo esas cargas y al final lo que va a hacer es que ese paciente dice, camino mejor, me canso menos y encima no me duele la espalda. Claro. Pues ya le están mejorando, por ejemplo, en ese aspecto. Es increíble, ¿eh? Increíble, de verdad. Yo no me dejo de asombrar. A ver, yo había oído algo, ¿no? Pero es la primera vez que entrevisto a un podólogo, ¿eh? Cuidado. O hablo con él, más que entrevistar, ¿no? Alberto, entonces es muy importante ya más del fin, bueno, empresarial, que bueno, hombre, va gente, pues tú cobras, tienes que vivir como un maestro. Pero más que eso está, bueno, el concienciar, ¿no? a la población en general de lo importante que es, por ejemplo, lo decía al principio un poco a modo de broma, ¿no? Pues los zapatos ya no se pueden dejar de unos a otros, eso tiene que ser algo personal, ahora que sí que hay que decir personal e intransferible, ¿verdad? Total. Porque ¿qué problemas puede tener el utilizar zapatos de otra persona? Mira, el usar zapatos de otra persona es como, por ejemplo, si tú coges las gafas de otra persona y te las pones. Sí, que no verías nada, vamos. No ves nada o te mareas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que, por ejemplo, si tú coges los zapatos, aunque sea de un familiar directo, que tú dices, a ver, si yo me pongo los zapatos, pues tenemos la misma talla, y me pongo los zapatos de mi hermano, o de mi padre, o de quien sea, más o menos vamos a tener la misma forma de pisar. Sí, pero al pues final... no. Al final no. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿qué es lo que estamos hablando ahora con el tema también de las plantillas? La forma de caminar nuestra, al fin y al cabo, es una expresión de la Muy presión que personal. nosotros hacemos en el pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo apoyo el pie de una forma, tú apoyas el pie de otra forma y la gente que no esté viendo desde casa también apoya cada uno de su forma. Entonces, nosotros desgastamos los zapatos en función del uso que nosotros le damos al calzado. Y de la forma que andemos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el desgaste que yo voy a hacer no es el mismo incluso con el pie izquierdo que con el pie derecho. Con lo cual, si tú te pones un calzado, aunque tú tengas un pie muy parecido al mío, el desgaste que yo le doy es totalmente distinto al desgaste que tú le vas a dar al calzado. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me pongo un calzado y yo lo desgasto a mi manera y después vas tú y te pones el mismo calzado, tú no vas a caminar de tu forma. Tú vas a caminar de tu forma, pero adaptándote a un terreno irregular como es la suela o el zapato que yo he desgastado. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Es como si tú andas por una zona que es irregular, porque al final no es un suelo totalmente estable, sino que tiene ciertas pendientes en función de yo el desgaste que le he ido dando con el tiempo. Curioso, ¿no? De verdad, si se dan cuenta ustedes, bueno, hay muchas cuestiones que se nos escapan, es que ni la pensamos, es que no. A ver, Alberto, ¿cuáles son los problemas más comunes que atiendes en tu consulta, en tu clínica? Es decir, Pues, ¿qué es lo que más se da y por qué crees que ocurre? mira, al final los problemas más comunes que nosotros tenemos en consulta Sí, los que más es tú atiendes, lo que más atendemos los nosotros casos que más se normalmente. repiten. El tema, evidentemente, el tema de la hiperkeratosis o el tema de los callitos, la dureza, etcétera, ¿Hiper qué, etcétera. qué? Hiperkeratosis. ¿Eso qué es? La hiperkeratosis es comúnmente la dureza de toda la vida. Bien. Entonces, realmente las durezas, por ejemplo, a nosotros nos dan muchas pistas de cómo camina el paciente. ¿Por qué? La hiperkeratosis, realmente, o la dureza, se produce en zonas de fricción, en zonas de roce. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a tener nosotros dureza? Vamos a tener dureza en aquellas zonas del pie donde más trabajo le damos, donde más lo apoyamos. Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que tengo dureza en la zona de delante y la zona de atrás porque no entiende a todo el mundo. Y dice, eso es la zona normal. Ahora, lo que no es normal es que tú tengas, por ejemplo, una dureza en el arco. ¿Por qué? Porque en el arco, cuando tú apoyas el pie, normalmente el arco no toca suelo. Oye, ¿y cuando en ese arco te sale como una especie de callo interno? ¿Eso qué es lo que es? Uy, mira por dónde Mira, voy a tener que ir a verte. En el, A mí me decían que de mucho andar y mal, pero bueno. dependiendo, si es zona de presión, zona donde tú apoyas el pie, sí es verdad que puede ser un callito, ¿vale? Pero interno. Sí, ¿Y eso cómo se cura? Mira por dónde eso me voy nosotros a- lo quitamos. Ya. De hecho, ¿Cómo que apareció lo por aquí operas? antes. ¿Se puede quitar? Pero si tienes que abrir el pie. No todo el mundo, evidentemente. Eso nosotros lo quitamos, lo que pasa es que con el tiempo vuelve otra vez a aparecer. No, pero es cuando tú notas que internamente tienes... Cuando te internamente... estoy sometiendo yo aquí. No. Cuando internamente sí verá que ya tendríamos Puede ser que un hacer músculo o pruebas algo también, y ¿no? ya sí habría que ver si fuese otro Ya, tipo ya, de ya. cosas. Entonces Mira, sí que como verás, también tengo un podría guión. ser un papiloma. Como verás que tengo un guión y te has dado cuenta de la forma que lo rompo, ¿no? Es decir, entonces, esto que me está contando es lo que más se demanda. Sí, por ejemplo, esto es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Es que la foto en ese momento es un corte de uñas, pero se verá que normalmente al final la gente se mantiene mucho los pies, entonces verá que nosotros en consulta pues se arreglamos el tema de uñas, también quitamos todas las durezas que tienen, si tienen un callito o algo también lo quitamos y también vemos una valoración del paciente. Muchas veces esto parece una tontería y dicen, bueno, yo me lo arreglo en otro sitio y demás. Sí, pero es lo que te decía, Pero- que tú lo haces habitualmente porque las uñas no sé cuánto tiempo crece, Sí, no, pero claro, es recomendable que a cierto tiempo pasar una ITV. Sí, Tú le exactamente. puedes lavar el coche, hacer 4 cositas, pero de vez en lo digo así de coloquial para que Sí, me sí, sí, entiendan, sí, ¿no? totalmente. Para cada cierto tiempo pasar por el podólogo y que, bueno, te hagan lo mismo que tú haces, pero vosotros, vamos, es que se nota en los pies que es algo tremendo. Nosotros al final, el trabajo que nosotros hacemos es muy preventivo. Al final, mi labor como sanitario no es solucionarte el problema. Mi labor como sanitario es ser capaz de ver lo que va a pasar antes de que a ti te pase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú, por ejemplo, tú tienes los pies bien, pero tú cada 3 meses más o menos acudes a consulta y yo te arreglo los pies y yo realmente, aparte de arreglarte los pies, te estoy haciendo una valoración de la salud y del estado de tus pies. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, tú vienes cada 3 meses, tú vienes una vez y a la siguiente vez yo te veo una cosa diferente a lo que te vi hace 3 meses, y por eso no solo tenemos en el historial clínico, tenemos puesto lo que presenta cada paciente, etcétera, etcétera. Si yo veo algo diferente, te voy a preguntar a ti, te voy a decir, Paco, ¿has hecho algo o estás haciendo algún tipo de actividad o te ha pasado algo en este tiempo que yo te he visto? Y tú me vas a decir, no, ¿por qué? Y digo, pues mira, por esto, Porque por veo esto, por esto. esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que muchas veces, pues, nosotros somos capaces de ver antes lo que va a pasar, entonces lo que podemos hacer es poner un tratamiento preventivo antes incluso de que aparezca el problema. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con el tema sobre todo de las mujeres, ¿vale?
Las mujeres normalmente se verá que utilizan un tipo de zapato que no pues siempre es el más adecuado. Por los tacones te refieres. Los tacones, zapatos también muy planos de vez en cuando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando tú utilizas un zapato... Sí, que no te disperses tú. No. ¿Tan mal es usar tacones como usar zapato muy plano? Sí que, como todo en la vida, el equilibrio. Exactamente. Seguía. Al final, depende... Fíjate, el tema de los zapatos también depende incluso del paciente, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, siempre se ha dicho, sobre todo las mujeres, la abuelilla, ¿vale? Abuelita. Siempre se ha dicho el típico tacón de abuela, que el tacón de abuela no es ni más ni menos que un taconcito que tenía 2 deditos de tacón y la abuela siempre te decía, llevo toda la vida con estos tacones. Tú le intentas dar a esa abuelilla que siempre lleva el mismo tipo de calzado, le pones de repente una chancla en verano aquí en la Costa del Sol y te dice, me duele aquí atrás, se va tocando el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando al tipo de calzado que tú suelas utilizar. Entonces, si siempre utilizas un zapato que tiene un acortamiento en la zona de atrás, porque tiene un tacón, ese tendón de Aquiles se va a acortar con el tiempo, se va a adaptar a lo que al trabajo que tú le das. Entonces, si de repente te digo yo, ahora te voy a poner zapato plano, el tendón de Aquiles te dice, sí, yo me pongo también plano, pero yo ya no estoy en mi zona de confort, me está sacando de mi zona de confort. Entonces, eso puede llevar a una serie de problemas. Entonces, por ejemplo, las mujeres que suelen utilizar zapatos un poquito más estrechos, un poquito más de tacón, etcétera, etcétera, en invierno, perdón, cuando llega verano y se quieren poner sandalias, zapatos más abiertos, al final estamos en la Costa del Sol y queremos ir lo más cómodo posible. Pues ¿qué es lo que sucede? Que al final puede hacer que ese tendón de Aquiles se elongue un poquito más de la cuenta y eso además puede producir una fascitis de implantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor tú vienes cada 3 meses, pues esta paciente viene cada 3 meses a arreglarse los pies aproximadamente, pero sí es verdad que me dice, oye, mira Alberto, resulta que me está empezando a molestar por aquí abajo y se toca la zona del talón. Que al principio, a primeras, dices tú, tampoco es nada importante. Pero dices tú, a ver, ¿has cambiado de calzado, etcétera, y demás? Y dices, sí, yo es que he cambiado de calzado, evidentemente, ahora ya esperemos que la lluvia ya deje de aparecer y ya empiece el buen tiempo, entonces pues he sacado ya el calzado de verano, etcétera, etcétera, y ya pues quiero ponerme el calzado de verano. ¿Qué es lo que sucede? De que ese cambio de calzado a lo mejor te está provocando un problema muscular. Pues si yo soy capaz de ver que te va a pasar eso, pues directamente te voy a poder decir, mira, pues vamos a hacer este ejercicio, para así ir adaptando la musculatura al cambio de calzado de invierno de verano, por ejemplo. Entonces, no solamente en consulta vemos lo que la gente quiere que la arreglemos, el tema de uñas, del tema de la dureza y demás, sino que también somos capaces de ese tiempo que al final estamos con el paciente, también lo estamos escuchando, estamos viendo a ver lo que ellos nos comentan sobre su salud de los pies, sobre los hábitos de que suelen hacer en su día a día, y nosotros con esa información somos capaces de interpretarla y poder poner una prevención antes incluso de que aparezca el problema. Fíjate, pues me he preparado una serie de preguntas, que a usted, además, bueno, te las pasé a ti antes también, ¿eh? Bueno, pero vea usted que, vamos, más directo imposible. Lo has dicho, ¿no? Pero yo quiero incidir un poco. ¿Existen hábitos cotidianos que perjudican la salud de nuestros pies sin que nos demos cuenta? Es decir, algo que hacemos de manera cotidiana y que, aparte de lo que me has dicho, por incidir un poco en eso. Mira, porque no se están viendo muchos. Aparte del le estamos calzado, regalando una consulta, ¿eh? Aparte del tema del calzado, que al final cada uno tenemos que ser capaces de elegir el calzado que a nosotros mejor nos viene, independientemente de las modas que haya. O sea, ahora se lleva una cosa, dentro de 2 años se llevarán otras y hace 2 años se llevaban otras totalmente diferentes. Nosotros al final tenemos que ser capaces de saber lo que nos viene bien y lo que nos viene mal, independientemente de la moda. Evidentemente... Bueno, pero yo creo que ahí no, porque hay que llegar... si no tienes el conocimiento de un podólogo, no lo sabes porque tú vas buscando tu estética, ¿no? De estar, bueno, pues eso, muy guapo, muy guapa, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros. Pero independientemente de eso, al final, cada uno de nosotros somos capaces, cada uno de su manera, pero somos capaces de darnos cuenta cuando un zapato te aprieta, o cuando un zapato te queda grande, o cuando tú vas cómodo con un zapato, a lo mejor... Seguro, todo el mundo tenemos un zapato que dice, yo este zapato me lo pongo y puedo estar el día entero caminando que no hay problema. Y a lo mejor te pones otro tipo de zapato y dices, este zapato me lo voy a poner para un evento, me lo voy a poner por algo, porque es verdad que o me aprieta o me molesta en el arco, o hay ciertas cosas que dices, es un zapato bonito o un zapato feo, ahí cada uno, pero estoy más cómodo con uno, estoy más cómodo con otro. Entonces, por ejemplo, el tema del calzado es fundamental que nosotros lo llevemos al día más o menos. Y luego además está el tema, principalmente en casa, de cortarnos el tema de la uña y luego sacarnos muy bien los pies.
principalmente nosotros... Secarnos muy bien los pies. Secarnos muy bien los pies, esto es fundamental. Porque, y sobre todo aquí sí, en la bueno, Costa del cantidad Sol. de gente más aquí en verano, pum, mojado, pum, para adentro. Además todo el mundo vamos con prisa a todos lados. ¿Y eso por qué es tan importante secar bien los pies, Alberto? Nosotros tenemos unos huecos interdigitales, que al final es los huecos entre ¿Sí? dedo y dedo, que ese hueco por gravedad, al final toda la humedad se va a cuando te concentrar descuidas se ahí. queda una costrilla que te das cuenta cuando te vas a lavar, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que sobre todo de la gente joven que también suda un poquito más de lo normal, pues es verdad que esa humedad se va quedando ahí almacenada en esa zona. Si, por ejemplo, vamos a caminar y te quedas con los calcetines húmedos al final de practicar deporte o algo, y luego te vas pues, a trabajar o te vas a tu casa o lo que sea, y ese calcetín y ese zapato está húmedo, al final lo que va a mantener es un ambiente húmedo dentro del pie. Si tú tienes un ambiente húmedo dentro del pie, sobre todo en las zonas interdigitales, entre los dedos, va a ser más fácil de que a nosotros nos aparezcan aquí algún tipo de hongo, algún tipo de patología, mío, algún tipo de bacteria, que al final hongos. eso nos puede afectar también a la salud del pie. Entonces, fundamentalmente, el tema de secarnos muy bien los pies, ¿vale? Y luego también el tema del corte de las uñas. Siempre ha estado la pregunta del millón, que ¿las uñas que hay que cortarlas rectas o hay que cortarlas curvas? De la forma tortilla general, con cebolla o sin exactamente. Esa es la pregunta del millón. Entonces, realmente, de forma coloquial, siempre se dice de que la uña tiene que estar cortada recta. Siendo ya más técnico, no siempre hay que cortarla recta, pero tampoco hay que cortarla curva. Hay que cortarla al final cada uña. Si nosotros nos miramos la uña vamos a tener un filito blanco. Pues ese filito blanco es lo que nos está diciendo nosotros que es lo que está sobrando de uña, con lo cual la gente dice, sí, ¿me corto más o me corto menos? Si de más es también malo. También es malo. De hecho, dice, es peor cortarte crecer, de ¿no? más, exactamente, es peor cortarte de más que cortarte de menos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente siempre nos pregunta en consulta, yo en casa, ¿cómo me tengo que mantener la uña? Pues mira, mírate la uña y el filito blanco, eso es lo que te sobra. Ni más ni menos. Esto es como cuando nosotros decimos a los niños pequeños, recorta por la línea sin pasarte. Pues esto es exactamente igual. Coge el corta uña, o coge el alicate, coge la tijera, lo que tenga en casa. Alicate. Bueno, alicate, esos especiales que hay para uñas. Exactamente. Esto al antiguo dentista ese que te pegaba ahí con el... Oye, sé que me vas a... Pero mira, porque me estás contando y a mí se me van ocurriendo cosas, de vez en cuando uno piensa. A ver, yo sé que es algo muy hecho, ¿no? Pero bueno, pues una mujer, por ejemplo, bueno, hombre, también un hombre, pero bueno, una mujer, que bueno, pues va a una fiesta o va a un lugar donde, bueno, pues mediático y tal, sus taconazos estos de no sé cuántos, ¿a partir de cuántos centímetros ya es peligroso llevar zapatos? Realmente es peligroso a partir de unos 5 centímetros. Si más de 5 centímetros, no lo hagan ustedes. Más que 5 e incluso algunos menos, dependiendo de quién sea. Pero más de 5 centímetros, más de 5 centímetros no es aconsejable. Pasa que evidentemente claro, estamos puestos a las modas y la moda para un día no pasa nada. Y hay que reconocer que, bueno, una mujer unos tacones se estilizan y eso está claro. Pero por donde iba la pregunta es, el consejo que da, por ejemplo, de cantidad de mujeres que van a un evento y tal, y bueno, están guapas, sus tacones, estilizado el cuerpo, vestido y tal, y luego llevan un bolsito con su zapato de andar. Entonces, el momento que está de show, ¿no? Que está ahí mostrando que está tal, bien el tacón es que realmente ese tacón es para andar desde la mesa al atril si tienen que exponer o para pasear por el salón donde esté, pero una vez que salga de ahí, le recomiendas que ya se ponga su zapato habitual. A ver. Sí. ¿Se debe hacer así? ¿Es una recomendación? Es una recomendación. O cada cual que aguante como pueda. Es una recomendación, pero yendo a lo práctico y a la vida real, eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. Tampoco lo hacemos los hombres con los zapatos. Sí, pero bueno, yo he visto chicas, mujeres de acabar un tal y sacar otros zapatitos. Pero esos son las que menos. O sea, hoy en día, cada vez por suerte... ¿Pero eso es recomendable o no? Sí, totalmente. De hecho, es verdad que por suerte, cada día tenemos más conciencia sobre la salud de los pies. Entonces, cada día es más normal que esto aparezca. Sobre todo, por ejemplo, en las bodas, pues se ha puesto ahora también de moda el poner un stand con manoletina o con chanclas para que los invitados pues puedan cambiarse. Una vez que ya te has hecho la foto oficial, venga. Exactamente. Dice, vamos a pasarlo bien y muchas, ya te digo, en muchas bodas pues aparece esto de que pues vamos a poner una sandalia o vamos a poner algo, sobre todo porque si a ti te duelen los pies, yo no quiero que tú lo pases mal en la boda, con lo cual dice, pues bueno, ponte este tipo de zapatos. ¿Te acuerdas más de los tacones que te pusiste que de mi boda? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que al final eso pasa mucho. Es como antiguamente se veía en las películas, sobre todo americanas, esto de que decía, iban en tacones y después vas a trabajar y te pones las zapatillas. Muchas películas americanas, sí, hay al lado de una fuentecita y tal, ¿no? Pero hoy en día es verdad que por suerte lo hacemos. Cada día tenemos más conciencia del tema de la importancia del calzado. Entonces, por ejemplo, tú te pones un tacón, como comentas, para un evento especial o para momentos más puntuales,
pero no es el zapato de diario, sino el zapato de diario ya vamos haciendo un zapato que sea un poco más confortable, sea un zapato un poco más adaptado a las necesidades simplemente que tú tienes diario. Oye, hablando de ese zapato diario, zapato cómodo, confortable, sano, ¿eh? Totalmente. Los grandes fabricantes de zapatos porque esos están diseñados por artistas del diseño, pero también tiene que haber una parte sanitaria, ¿no? Que indiquen que esos zapatos son... A ver, a ver si me sale bien la pregunta, hay veces que le doy mucha vuelta. ¿Las grandes compañías de fabricantes de zapatos debieran tener algún que otro podólogo en su cuerpo técnico? ¿Pero lo tienen? Debieran tenerlo. Que tú sepas, que conozcas. Debieran tenerlo. Pero Porque, porque conjugar belleza, diseño guapo y al mismo tiempo, porque bueno, en el tema de hombres hay unos zapatos que ya, algunas marcas, que ya sí, no voy a decir marca, que tú la sabes, que son súper cómodos y tal, y al mismo tiempo estás en el top, ¿no? Pero ¿debieran las grandes marcas contar con un podólogo en tu vida? Debieran contarlas, pero es verdad que no, la mayoría de marcas no tienen en cuenta eso. O sea, igual que con el tema de la ropa, o igual que al final son marcas de ropa que ellos se dedican al tema de la moda independientemente de la parte sanitaria. Sí verá que hay algunas marcas que sí tienen a lo mejor no directamente un podólogo dentro de su estructura de diseño, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que sí tienen a lo mejor un podólogo que hace de consejero, decir, oye, mira, voy a hacer esto, ¿tú crees que esto a lo mejor va a tener salida, no va a tener salida al mercado? Ese tipo de cosas sí es verdad que sí la tienen algunas marcas. Me refiero de ropa. Luego, cuando hay marcas deportivas, evidentemente sí que las marcas deportivas sí tienen ya dentro de su estructura no solamente uno, sino varios podólogos que se dedican precisamente a eso. Alberto, estamos llegando al final. Si nos han quedado aquí a 3 o 4 programas, no. Ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, muy importante. Ya saben ustedes, Alberto Pérez Panero viene desde Fuengirola, medio mijeño, ¿eh? Mi hija Fuengirola Benalmádena Torremolinos. Bueno, esta cuadratura, como yo digo, ¿no? Y tan interesante. Nos tenemos que ir ya, pero a mí me gustaría que nos regalaras, yo sé que bueno, que hay que ir a tu consulta, ¿no? Y que eres un profesional, pero para despedirnos, regálanos un consejo. ¿Cuál sería ese mensaje que darías al final para los que nos están viendo? Dice, yo con los pies, ¿usted qué me recomienda? A modo general, ¿qué recomendaría? 2 vasos de agua, no sé qué, andar 1 hora. No, entiéndeme un poco la licencia, la broma. No, al final el pie resulta de... ¿Cuál sería el consejo? El pie forma parte fundamental y estructural de nuestra salud. Entonces es verdad que le tenemos que prestar atención al pie y no solamente dejar el problema de los pies como última opción. Es verdad que nosotros en consulta, cada vez que viene un paciente, siempre la frase es, empecé con el problema, pero lo he ido dejando y al final resulta que ha derivado en esto. Entonces nosotros deberíamos de prestarle más atención al pie y en el momento que veamos una cosa que se sale de lo común, ir a un podólogo. Ir a un podólogo y mientras tanto pues hacer las rutinas básicas que nosotros tenemos que hacer en casa, que eso lo podemos hacer cualquiera sin necesidad de aplicar de coherencia. Exactamente. Bueno, pero de todas formas has dado un número de consejos, oye, muy interesante, ¿eh? Que yo desconocía. Bueno, pero yo soy el más torpe siempre de la clase, ¿eh? Que seguramente ustedes sí que lo conocían. Alberto Pérez Panero, podólogo de Fuengirola. Oye, que me hacía mucha ilusión que vinieras, ¿eh? Y has estado aquí, bueno, y decirte que cada cierto tiempo pues podemos tocar en tu puerta y vienes y nos regalas unos cuantos consejos. Yo estaré ¿de acuerdo? encantado. ¿Te parece bien o no? Me parece fantástico. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros y a ustedes también muchísimas gracias por su confianza. Y como siempre les digo, sean felices.